entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 13 minutos, y la entrevista del día aquí en Casa de Nariño en líneas con un invitado muy especial. Se trata del doctor Francisco Mejía. Él es el presidente del Banco Agrario de Colombia. Muchos temas con él, Carlos Fernando, Camilo, sobre todo lo que hemos visto en los últimos meses y tiene que ver con ese trabajo arduo que ha hecho el Banco Agrario pues en plena pandemia. Con un apoyo decidido para todos nuestros productores del campo, con líneas de crédito nuevas para atender pues todo el tema de lo que fue la pandemia y en este año largo ya que llevamos en esta emergencia mundial y en este tema de la pandemia, pero también con muchas noticias, Slobodan y Camilo, del futuro que es hoy del banco, sí, la señor. Tecnificación, tecnologización del banco. Pues hablemos de una vez con el doctor Francisco Mejía. Doctor Mejía, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Slobodan. Un saludo a usted, a sus compañeros allá en la cabina y a todos los que nos están escuchando en este momento y viendo a través de las plataformas digitales. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues hagamos una labor de pedagogía, hablemos de esos alivios financieros para nuestra información de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, para conocer cómo se pueden acceder y de qué manera pueden los ciudadanos, digamos, obtener esos beneficios del Banco Agrario. Bueno, la ley de alivios financieros fue un compromiso del presidente Duque, inclusive desde campaña, que se materializó en una ley que impulsó el gobierno nacional en el Congreso de la República y que hace unos meses el presidente a través de decreto la reglamentó. Y es la ley de alivios para productores agropecuarios más generosa que ha habido en la historia. Se trata de darle beneficios y alivios a aquellos productores que por efectos climáticos, de presiones severas de precios, por tantos efectos que afectan muchas veces al sector agropecuario, no le habían podido pagar sus deudas, especialmente al Banco Agrario. Esta ley también incluye deudas con Finagro, inclusive con la ADR por los distritos de riego, pero el grueso es con el Banco Agrario. Esto es para pequeños y medianos productores. Y incluye un beneficio de quitas a capital hasta del 80%, por supuesto con donación también de intereses corrientes e intereses de mora. Y aplica para personas que al 30 de noviembre del año 2020 tenían al menos deudas vencidas con mora de 180 días al 30 de noviembre del año 2019. Y si la mora era de 360 días, o sea, de un año de vencido, y es un pequeño productor, le aplica lo que yo le estaba contando, un descuento del capital y condonación de intereses de mora y corrientes, descuento de capital del 80%. Quiere decir que un productor, una deuda de 10 millones de pesos, la puede convertir en una deuda apenas de 2 millones de pesos. Una deuda de 10 millones la arregla con 2 millones, pero los beneficios no paran ahí. Esos 2 millones se los podemos financiar a un año, sin intereses, en el Banco Agrario. Y la financiación también puede ir hasta 4 años, lo que pasa es que ahí la quita a capital no sería del 80%, sino del 60%. Es decir, unas facilidades nunca antes vistas para que los productores se pongan al día en sus deudas y puedan ser otra vez considerados como sujetos de crédito, porque pues obviamente con esta otra ley de habeas data, de amnistía para el tema de las centrales de riesgos, pues los deudores que paguen pueden salir de estos reportes y ser considerados nuevamente para operaciones de crédito en el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que recordémoslo, es un sistema de crédito subsidiado, porque la tasa más alta que se le puede colocar a un pequeño productor agropecuario es del IBR más 7, que es aproximadamente 8.8% al año. Eso cuando no tienen subsidios más profundos, como por ejemplo agricultura por contrato, que para pequeño productor es una tasa prácticamente sin intereses, IBR menos 1.1, o joven rural, que también es IBR menos 1.1. Carlos Fernando, le escucha al doctor Francisco Mejía. Doctor Mejía, ¿qué acciones ha emprendido el gobierno para apoyar a los jóvenes emprendedores de nuestro campo en Colombia? Hay muchas acciones que se han desplegado en los últimos meses. ¿Cuáles son estas medidas, estas acciones? Bueno, me parece muy importante su pregunta porque en este gobierno hablamos con resultados y con cifras.
en el Banco Agrario había una serie de barreras para el acceso al crédito de los jóvenes. Le pedían un codeudor y si traía el codeudor, entonces le pedían experiencia crediticia en otros bancos. ¿Qué dijimos nosotros por instrucciones del presidente Iván Duque? El Banco Agrario es un banco de desarrollo y nosotros estamos llamados a ser el banco que le da la primera experiencia crediticia al joven. Vamos a remover todas esas barreras que impiden el acceso al crédito para los jóvenes, precisamente para favorecer el emprendimiento juvenil. Nos propusimos el año pasado que empezamos a implementar estas medidas de remoción de barreras de acceso al crédito, hacer un programa de conocimiento del cliente mucho más detallado, acompañamiento al joven, y hoy podemos dar unas cifras muy importantes. Al cierre de agosto, el crédito a jóvenes en el Banco Agrario este año acumuló 186.000 millones de pesos. Eso significa un crecimiento del 90% versus el año anterior. O sea que casi que duplicamos el crédito a jóvenes. ¿Por qué? Porque ya está rindiendo los frutos esa remoción de esas condiciones que no permitían que los jóvenes accedieran a crédito, y toda la pedagogía que hemos hecho con nuestras fuerzas comerciales para que salgan a buscar esos muchachos que tienen proyectos productivos viables, que ningún banco los financia porque están empezando, y el Banco Agrario como Banco de Desarrollo debe asumir ese riesgo. Y dentro de esos 180.000 millones de pesos se encuentra esa línea nueva de crédito que sacamos de joven universitario, donde a las carreras técnicas que tengan que ver con el sector agropecuario o industrial, todas las ingenierías, por ejemplo, si un joven tiene un proyecto donde va a utilizar los conocimientos técnicos que aprendió o los conocimientos del SENA, no tiene que tener un recorrido como emprendedor, es decir, no tiene que tener experiencia, sino que le valemos como experiencia eso que aprendió y le prestamos sobre el proyecto. Este crédito ha tenido una muy buena acogida y ya hemos tenido unos desembolsos importantes y unos testimonios muy interesantes que ojalá les pudiéramos mandar unos videos y ustedes cuando tengan un espacio los puedan proyectar. Camilo. Sí, señor. Doctor Mejía, pues como usted lo viene diciendo, importantísimo esta reactivación de los jóvenes en acceso al crédito y sobre todo en este momento de reactivación económica. Ustedes desde el Banco Agrario también jugaron un papel primordial en todo el tema de llevar a los empresarios y apoyarlos en medio de la pandemia. ¿Qué balance se puede hacer de ese trabajo? Bueno, muy importante esa pregunta, Camilo. En el mes de abril del año pasado, en una reunión con el presidente Duque, él por supuesto nos pidió que el Banco Agrario estuviera a la vanguardia de la colocación de esas líneas de crédito diseñadas con garantías ampliadas del Fondo Nacional de Garantías para darle liquidez a las empresas afectadas por el COVID-19, para que no despidieran trabajadores, para que esas empresas no colapsaran. En ese entonces nos comprometimos con la colocación de 365.000 millones de pesos. Yo quiero decirle que ese programa nosotros lo denominamos Avanza Colombia, lo cerramos hace un mes porque pues ya estamos en la fase de recuperación, ya no estamos en esa fase donde había afectación severa de las empresas, y le puedo decir que cerramos el programa con 770.000 millones de pesos colocados a empresas afectadas por el COVID-19. Y de esos 770.000 millones, el 78% se fue a micro, pequeñas empresas y trabajadores independientes, repito, especialmente de los sectores más afectados por el COVID-19. La verdad es que el porcentaje de estos créditos que se fue para el sector agropecuario fue muy pequeño, porque la realidad es que hubo otros sectores que estuvieron mucho más afectados y a ellos llegamos con estos créditos que permitieron el salvamento de esas empresas. ¿Y por qué digo que permitieron el salvamento de esas empresas? Porque la siniestralidad de esa cartera ha estado en unos márgenes muy razonables, es decir, la gran mayoría de esas empresas pudieron reanudar su cronograma de pagos, quiere decir que salieron adelante. Eso era lo que buscaba ese crédito, y era proteger el empleo, proteger esas empresas. Y hoy en día puedo decir que el banco tiene dentro de su lista de clientes
una cantidad de empresas de otros sectores diferentes al agropecuario que ayudamos en su momento y que hoy en día hacen todas sus transacciones con el Banco Agrario, son excelentes clientes, ya se reactivaron y están creciendo aceleradamente, contribuyendo precisamente a la reactivación económica. Doctor Francisco, también hay que resaltar pues en esta cantidad de procesos que usted nos está contando, y es que en medio de la pandemia el banco también tuvo un proceso bien importante que pues se ha adelantado, y es la transformación digital. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, digamos que la transformación tecnológica en general del Banco Agrario, cuando recibimos el banco en el año 2018, el atraso era evidente. Yo creo que el riesgo de obsolescencia del Banco Agrario era demasiado alto en ese momento, y tal vez el banco tenía su última oportunidad de actualizarse tecnológicamente para poder seguir operando de manera adecuada. ¿Qué hicimos desde diciembre del 2018? Lanzamos la primera app transaccional del Banco Agrario y luego lanzamos Moviagro, una iniciativa que ha sido muy importante para la colocación especialmente de crédito rural, y es que hoy nuestros asesores comerciales están yendo a las veredas con una tableta y desde esa tableta están originando los créditos, están llenando las solicitudes de crédito, consultando las centrales de riesgo. Pero otra cosa muy importante que tuvo un beneficio inmenso especialmente para los pequeños productores agropecuarios, y es que antes de esa iniciativa que se consolidó en junio del 2019, los pequeños productores y los medianos tenían que presentarle al Banco Agrario un flujo de caja de su solicitud de crédito con unos análisis financieros sofisticados que por supuesto ninguno podía hacer. ¿Y qué tenían que hacer? Contratar a un externo para que le hiciera la planificación de sus créditos, y esos externos muchas veces les cobraban unas tarifas abusivas. Hoy en día, en esa tableta están cargados automáticamente los flujos de caja de todas las actividades del sector agropecuario, y lo único que tiene que hacer el productor es mostrarnos en su finca qué es lo que va a hacer, qué producción tiene, y con base en eso le sacamos ese flujo de caja de manera gratuita y automática, con lo cual obviamente le evitamos costos y le mejoramos tiempos de respuesta. También hicimos el portal de referidos, que fue también, y debo decirlo, una idea que nos propuso el presidente Iván Duque, y es que pudiéramos tramitar créditos desde nuestros corresponsales bancarios. Esto fue disruptivo en el mercado de crédito en Colombia, porque fuimos el primer banco en el país que empezamos esa práctica de, con una aplicación, tramitar créditos a través de corresponsales bancarios. Hoy en día ya hay otro banco haciéndolo, pero nosotros fuimos los pioneros. Pusimos un botón para poder hacer trámites de crédito de manera digital desde nuestro sitio de internet que se llama Solicita tu Crédito. Esto lo hicimos en pandemia y obviamente también hemos tenido una excelente respuesta con esto. Y lanzamos nuestra billetera electrónica, desde la cual se pueden hacer aperturas de cuenta de bajo monto, sin 4x1000, sin cuotas de manejo, desde un teléfono inteligente. Con eso pusimos al Banco Agrario a la vanguardia de la tecnología en Colombia y nos ganamos el premio FinTech Américas a la innovación financiera con nuestra billetera electrónica, y por todo este proceso de transformación que incluye la reestructuración del Banco Agrario que se ejecutó por decreto presidencial en junio también del 2019, donde eliminamos cargos innecesarios para el banco de burocracia y de altos salarios, y los cambiamos por asesores comerciales que están hoy en día de cara al cliente, ayudando a ejecutar la misión del Banco Agrario. Por esa razón, fuimos este año seleccionados por Asobancaria como uno de los casos de éxito que va a competir por un premio que otorga la Asobancaria a casos de éxito en el sistema financiero colombiano. Somos finalistas pues para este premio que va a ser otorgado en Cartagena, y eso ya nos llena de motivación y de orgullo por lo que hemos podido hacer para la economía colombiana, para los productores agropecuarios en Colombia, para el campesino colombiano, para los microempresarios también en las ciudades. Esa fue la promesa del presidente Duque en campaña, que le iba a devolver la institucionalidad agropecuaria a quienes deben responder a esta institucionalidad, en el caso del Banco Agrario, al campesino, al productor, al microempresario, y por supuesto, pues iba a alejarlas de esas malas prácticas y de esos intereses ajenos a su misión que estaban
poniendo un grave peso sobre estas entidades antes de este gobierno. Finalmente, presidente Mejía, y agradeciendo el contacto con Casa de Nariño en línea, ¿qué otros productos vienen cerca, pronto, porque le podamos compartir a nuestros seguidores y televidentes? Bueno, nosotros estamos en permanente ebullición de nuevas ideas, de nuevos productos. Con todos los cambios que hemos hecho en tecnología, pues eso ha tenido un efecto, diría yo, sinérgico y nos ha permitido lanzar nuevos productos. Estamos, por ejemplo, lanzando factoring. Ya hicimos un piloto, nos fue muy bien y ese producto de factoring pues le va a poder aliviar de capital de trabajo a tantas empresas, especialmente de la agroindustria, del sector agropecuario, que a veces tienen unas necesidades altas de capital de trabajo porque sus clientes les pagan a 120 días, a 60 días, etcétera, y con el producto nuestro de factoring pues van a poder tener su plata de manera inmediata. También lanzamos hace poco todo el programa de Cash Management, donde mejoramos la tecnología del banco para hacer convenios de recaudo con grandes empresas, porque el Banco Agrario tiene la red comercial más grande de Colombia, la red bancaria más grande de Colombia, pero no se estaba aprovechando por falta de tecnología. Ahora nosotros ya somos aliados estratégicos de empresas como Bavaria, de empresas como Alpina, para su recaudo en muchas partes del país. Y esto se pudo hacer porque tenemos ya la tecnología para hacer recaudos en línea, para hacer lo que se llama web service, que son recaudos que tan pronto lo realiza el cliente, la empresa sabe automáticamente que ese cliente pagó en ese momento. Entonces, pues estos son productos que están saliendo permanentemente y estamos trabajando, esto ya digamos es toda una decisión estratégica del Banco Agrario que también se dio producto de un pedido del presidente Iván Duque, y es que el Banco Agrario entre a ser un jugador en la banca hipotecaria colombiana. Ese producto no lo tiene el Banco Agrario hoy en día, ya lo estamos estructurando, ya estamos consolidando el grupo que va a ejecutar ese producto de banca hipotecaria, y esperamos que al final del año y a principios del año entrante pues ya estemos desembolsando créditos hipotecarios del Banco Agrario, lo cual va a ayudar a dinamizar todo el mercado agropecuario y a mejorar las condiciones financieras para los colombianos, para que los colombianos puedan adquirir su vivienda. Pues doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario de Colombia, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en línea y por contarnos estas buenas noticias de esta entidad. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Un gran abrazo. Muchas gracias al doctor Mejía. Pues ahí nos cierra esta entrevista con Chiva. Sí, señor. El Banco Agrario se quiere meter en el tema de la banca hipotecaria. Ser un jugador de la banca hipotecaria, y a final de año o comienzos de 2022 ya habría créditos hipotecarios por parte del Banco Agrario, con toda esta tecnificación y tecnología que está utilizando y desarrollando en el país. Interesantísimo el tema de que aumentó en un cerca del 90% el crédito a los jóvenes, ¿no? En medio de la reactivación económica. Eso quiere decir que con las nuevas tecnologías, con las nuevas revoluciones y los cambios del banco están llegando a esta nueva población que tanto lo necesita. En segundos, obras para un futuro mejor.